Bienvenidos a este vídeo del curso práctico de Bioestadística con R. En este vídeo utilizaremos el conjunto de datos de los neonatos que contenía la información de 320 recién nacidos en un año en un hospital para responder a las siguientes cuestiones. En primer lugar, calcular la media y la mediana muestral del peso de los recién nacidos e interpretarlos. Para ello vamos a ir a RKWAR, donde ya tenemos cargado el conjunto de datos de los neonatos, y vamos a calcular la media y la mediana del peso, de la variable peso. Para ello iremos al menú Teaching y elegiremos Estadística Descriptiva, Estadísticos. En el cuadro de variables seleccionaremos la variable peso y en la pestaña de Estadísticos Básicos vamos a marcar media y mediana, que es lo que nos piden. Le damos al botón de enviar y con esto en la ventana de resultados tenemos ya la media y la mediana de la variable peso. En este caso, el peso medio de los recién nacidos es de 3,0257 kilos, mientras que el peso mediano es de 3,03 kilos. Recordamos que la media es el valor que mejor representa a los individuos de la muestra, por tanto el peso que mejor representa a esta muestra de 320 recién nacidos es el de 3,0257 kilos. La mediana era el valor central, era el valor hasta el cual teníamos acumulado la mitad de los individuos de la muestra. Entonces, en este caso, 3,03 kilos, eso quiere decir que la mitad de los niños pesan 3,03 kilos o menos y la otra mitad pesan 3,03 kilos o más. Habitualmente, la media y la mediana se deben parecer, como en este caso. En ocasiones puede ser que haya valores bastante distintos y eso puede ser un indicador de que hay datos atípicos en la muestra. A continuación nos preguntan calcular el peso medio de los recién nacidos de la muestra según si la madre ha fumado o no durante el embarazo. Calcular también el peso medio de los recién nacidos de madres que no han fumado durante el embarazo, pero según si la madre fumaba o no antes del embarazo. ¿Qué conclusiones se pueden sacar? Para ello vamos a ejecutar de nuevo el menú Teaching, Estadística Descriptiva, Estadísticos, y ahora nos interesa calcular el peso medio. Seleccionamos la variable peso, pero separando en grupos según si la madre fumaba o no. Así que marcamos estadísticas por grupo y como variable de agrupación escogeremos la variable tabaco, que era la que medía si la madre había fumado o no durante el embarazo. Y en estadísticos básicos marcaremos la media. Le damos a enviar y con esto obtendremos el peso medio de los niños en las madres que no han fumado durante el embarazo y en las madres que sí han fumado durante el embarazo. Como se puede apreciar, el peso medio en las madres que no han fumado es de 3,1178 kilos y el peso de los niños, el peso medio de los niños en las madres que sí han fumado es de 2,8231 kilos. Como se ve, hay aproximadamente una diferencia de casi 300 gramos, lo cual es bastante significativo, ¿no?, de que el tabaco influye en el peso de los recién nacidos. Por otro lado, si queremos ver si influye el hecho de que la madre haya fumado o no antes del embarazo, vamos a ejecutar de nuevo el procedimiento. Ahora vamos a seleccionar como variable de agrupación la variable tabaco antes, que era la que medía si la madre había fumado o no antes del embarazo, pero ahora evidentemente vamos a filtrar el conjunto de datos para quedarnos solamente con las madres que no han fumado durante el embarazo. Para ello utilizaremos la condición de selección tabaco igual a no. Y en estadísticos básicos marcamos la media. Le damos a enviar y con esto ahora tendremos por un lado cuál es el peso medio de los niños en las madres que no habían fumado antes del embarazo y cuál es el peso medio en los niños de las madres que sí habían fumado antes del embarazo, pero nos hemos quedado exclusivamente con el grupo de madres que no ha fumado durante el embarazo. Como se puede apreciar, el peso medio en los niños de las madres que no han fumado antes del embarazo es de 3,1337 kilos, mientras que en las madres que sí habían fumado antes del embarazo es un poquitín menor, de 3,03. Ahora la diferencia es bastante menor que en el caso anterior,
hay una diferencia de 100 gramos, lo cual quiere decir que el hecho de que la madre fume durante el embarazo sí influye bastante en el peso del recién nacido, mientras que el hecho de que la madre haya fumado o no, siempre y cuando no fume durante el embarazo, no influye tanto en el peso de los recién nacidos. A continuación nos preguntan cuál es la puntuación ACAR al minuto de nacer más frecuente. Para ello tenemos que calcular la moda, ya que la moda era el valor más frecuente, el que más se repetía en la muestra. Y para ello iremos al menú Teaching, Estadística descriptiva, seleccionaremos Estadísticos, en variables seleccionaremos la variable APGAR 1, que es la que mide la puntuación APGAR al minuto de nacer, y en Estadísticos básicos ahora vamos a marcar la moda. Y de esta manera obtenemos que la moda es 6. Por tanto, la puntuación APGAR que más se repite en el conjunto de los 320 recién nacidos es una puntuación de 6, que es por otro lado lo más natural. Finalmente nos preguntan calcular la media de la diferencia entre las puntuaciones APGAR 5 a los 5 minutos y al minuto de nacer. ¿Cómo evolucionan los recién nacidos? Bien, para esto primero tenemos que calcular una nueva variable que mida la diferencia entre el APGAR 5 y el APGAR 1. Recordemos que para calcular nuevas variables vamos a ir al menú Teaching, Datos y elegiremos Calcular variable. En la ventana, en el cuadro de algo que aparece, seleccionaremos como conjunto de datos el conjunto de datos neonatos y como expresión de cálculo vamos a poner la variable APGAR 5 menos la variable APGAR 1. Esta diferencia medirá la evolución del APGAR del minuto a los 5 minutos. Si esta diferencia fuese positiva, querría indicar que la puntuación APGAR 5 es mayor en general que la puntuación APGAR 1, con lo cual la evolución del niño ha sido favorable. Mientras que si esta puntuación fuese negativa, querría indicar que la evolución del niño no ha sido favorable en estos primeros minutos de vida. Como variable nueva vamos a llamarle diferencia APGAR y vamos a decir que la guarde en el mismo conjunto de datos que las variables APGAR 1 y APGAR 5. Le damos a enviar y si miramos ahora el conjunto de datos vemos que tendremos una nueva variable que mide efectivamente la diferencia del APGAR. Como se puede apreciar, la mayor parte de los niños han tenido una diferencia positiva, pero hay algún niño que ha tenido una diferencia negativa, lo cual indicaría que la evolución de este niño no ha sido buena. Para darnos una idea de cómo ha sido la evolución general del grupo, tendríamos que calcular la media de esta nueva variable. Y para ello vamos al menú Teaching, de nuevo Estadística descriptiva, Estadísticos, y ahora en variable vamos a seleccionar la variable diferencia APGAR, y en Estadísticos vamos a marcar la media. Le damos a enviar, y con esto tendríamos cuál es la media de la diferencia en el APGAR, que es de 0,58, aproximadamente 0,6 puntos de diferencia, lo cual quiere decir que la evolución de los niños ha sido favorable y que ha aumentado la puntuación APGAR del minuto 1 al minuto 5 una media de 0,58 puntos.